tarde nos encontramos otra vez en este espacio que nos otorga Señal 3 La Victoria. Conversemos de seguridad social. En esta ocasión vamos a hablar del cobre, una riqueza tan fundamental para nuestro país. Hace 2 días atrás se cumplió la salida por mayoría de nuestro presidente de la República, Salvador Allende Gossen. Chile posee entre el 40 y el 50% de las reservas mundiales de cobre y produce casi el 40% del cobre de mina que consume el planeta. Sin embargo, esa enorme riqueza no se ha traducido en bienestar para las y los chilenos. Durante décadas, el capital extranjero ha usufructuado de nuestro cobre pagando muy poco al país, amparado en leyes hechas a su medida. Como decía anteriormente, el 4 de noviembre de 1970, hace 2 días atrás, hacen ya 55 años, asumía el mando de gobierno de Chile el presidente democráticamente electo por el pueblo y sus trabajadores, Salvador Allende Gossen, quien el 11 de julio de 1971 logró la aprobación del Congreso de la nacionalización de las grandes minas de nuestro país. No solo las existentes, sino también todos los yacimientos por descubrir. Hasta ese momento, Anaconda, Kennecott y Branden Company habían explotado el cobre chileno por casi 100 años, realizando escasos aportes al Estado. Dicha medida permitió que ingresaran más de 15.000 millones de dólares, equivalentes a 1/3 del presupuesto nacional. El golpe militar de 1973 cambió violentamente esta situación e impidió que esos recursos se utilizaran en beneficio social y los destinó a otros fines. Recuperar el cobre significa recuperar el futuro. Con esos recursos, Chile podría garantizar salud, educación y pensiones dignas para todos y todas. Y bueno, para hablar de todo esto, tenemos un tremendo invitado, Ibar Cepeda Alcolta. ¿Cómo estás, Ibar? Bien, gracias. Rosario, antes de todo, quiero saludar a los televidentes y auditores de este medio popular de información. También quiero saludar a los amigos del SEUM que van a transmitir también esta conferencia a través de las redes sociales que tenemos en el centro de estudio. Gracias, Ibar. Bueno, lo voy a presentar. Él es investigador del Centro de Estudios Humanistas Aleteia, Chile, miembro del equipo de Coordinación Mundial de Estudios Humanistas, ingeniero civil industrial, egresado a la Universidad de Chile, magíster en Administración y Negocios, con 26 años de experiencia en la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, desempeñándose en dicha empresa entre los años 1993 y 2019, previsionista de riesgo en la industria minera chilena, hoy pensionado. Fue dirigente del Sindicato de Profesionales de ENAMI, ANSE, durante 8 años. Desarrolló estudios de política minera en Chile, ecología social y crisis climática. Bueno, todo eso representa nuestro invitado de hoy. Querido Ibar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo? Me siento muy cómodo en este espacio popular con todos estos líderes que he admirado siempre. Qué maravilla. Bueno, acá se hace de todo, se hace mucho y somos un medio que dice la verdad. Somos un medio alternativo en donde podemos hablar de todo. Mira, durante el gobierno de Allende y gracias a la nacionalización del cobre, soñamos y pudimos soñar harto porque, por ejemplo, soñamos con una reforma educacional, una reforma integral
que claramente al poco tiempo se vio descalabrada por todo lo que pasó en ese momento. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Y por qué te pregunto qué opinas tú de eso? Porque tú, habiendo trabajado en ENAMI y conociendo a ciencia cierta todo lo que se podría hacer con la tremenda riqueza que tiene este país, hoy día somos un país tan pobre. Sí, mira, efectivamente, Chile es el tesoro de la minería del mundo. Cuando Allende, como tú lo dijiste, cuando Allende nacionaliza el cobre, con la aprobación plena del Senado y del Congreso, nadie del gobierno de Allende se imaginaba cuánto riqueza significaba eso. Entonces, como lo dijiste, también entraron 15.000 millones de dólares entre los años 71 y 80. ¿M? Bueno, eso en moneda de hoy, porque esos 15.000 millones valen mucho más ahora. Esos 15.000 millones de dólares en moneda de hoy se podrían construir 539 hospitales de alta complejidad. 539. Eso es un poco para dimensionar, porque cuando uno habla de estos millones, uno no dimensiona qué significa. También podemos traducirlo en 900.000 casas tipo de FL2. Bueno, como tú dices, si nosotros hubiésemos seguido produciendo el cobre para el mundo, tendríamos todos nuestros problemas sociales resueltos y nos quedaría un saldo para hacer muchas cosas como industrialización y todo ese tipo de cosas. Es impresionante todo lo que tú me dices, porque cuando hablas de 539 hospitales de alta complejidad, quiere decir que tendríamos solucionado a lo largo de todo el país, en todas las regiones, por lo menos un hospital y mucho más. Claro. Eso habla de salud, habla de beneficio para los y las trabajadoras. También en esa época recuerdo que dentro de la reforma de educación, en la educación superior hubo un arancel diferenciado. Sí, Alcanzaba para eso. Yo estudié de esa forma, con un arancel diferenciado. ¿Y tú eras de los que pagabas más o pagabas menos? Porque depende de los recursos que teníamos. No, yo no pagaba nada y tuve una beca también para alimentación. O sea que el cobre realmente era el sueldo de Chile, como en algún momento se mencionó. Y el gobierno de Allende. Obviamente, en el gobierno de Allende. Y el otro gran tema que permitió la nacionalización fue, que esto lo encuentro maravilloso, el medio litro de leche. Claro, o sea, mira, Allende hizo cosas tremendamente importantes para el pueblo que ahora se desconocen. El medio litro de leche, imagínate la nutrición, cómo mejoró con esa medida. Financiada, obviamente, con los recursos que ni siquiera se esperaban de lo que significaba la nacionalización del cobre. Bueno, nos parece impresionante, pero fue una realidad que se alcanzó a vivir corto tiempo. Y entonces a mí me surge una pregunta, querido Ibar. ¿Por qué, pese a poseer una de las mayores reservas de cobre del mundo, Chile no ha logrado traducir esa riqueza en bienestar social para su pueblo, para todos y todas las chilenas? Porque las transnacionales mineras y porque también los consorcios chilenos se han robado esa riqueza. Tú lo dijiste, hicieron un sistema legal y lo impusieron a fuego. Esto lo impuso la dictadura y en ese sistema, si bien se puso un 42% de impuesto a las utilidades, las transnacionales pueden falsear sus utilidades. Y hay un caso muy escandaloso como para clarificar que Diputadas Las Condes nunca pagó impuestos, siempre declaró pérdidas durante toda su explotación del recurso de oro que estaba acá en la zona central. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se manipula esa situación? Mira, hay una forma, es trasladar las utilidades a paraísos fiscales. ¿Cómo se hace? Esta tasa, por ejemplo, vale 5.000 pesos. ¿Ya? ¿Ah? Pero yo la compro en 100.000 pesos. Entonces, el costo que me sale la tasa aumenta ficticiamente las utilidades.
Y ese valor se traslada al que me vende la tasa, y esa tasa la venden en un paraíso fiscal los mismos dueños de las empresas mineras chilenas. A ver, como para que dejemos claro a Claro, nuestro sí. público. Tú dices que vale 5.000 pesos la tasa, sin embargo, la compro a 100.000, pero en realidad esos 95.000 son ficticios, no los pago. No los pago. Me quedo yo como Claro. minera con ese dinero. Exactamente, o sea, Ya. se queda la empresa que se los compraste. Ah, no la minera, No, a la que le porque compré la la tasa. empresa vendió esa tasa en 100.000. Ya. Ella declara esa utilidad, pero en un paraíso fiscal. Entonces no pagan nada de impuestos, en ninguna parte, veo. Ya, ya. Y los roban. Bueno, hay otro mecanismo que es vender a mercado futuro a precios más bajos. Es un poquito más complejo, pero no solamente falsean los costos, también falsean los ingresos. Y generan pérdidas o utilidades muy bajas que al final, digamos, no pagan nada. O sea, Codelco, que tiene mucha menos explotación, paga mucho más utilidades a Chile que todas las empresas juntas transnacionales. Oye, Iván, me surge algo y ahí el TPP-11 entra de alguna manera con el tema del cobre. O sea, a ver, ¿Nos ha perjudicado? lo que pasa es que el TPP-11 nos impide, por ejemplo, ponerle un royalty a las empresas mineras transnacionales. Un royalty de verdad, no las mentiras que han hecho ahora, porque lo de ahora son impuestos a las autoridades operacionales, no son royalty. El royalty se cobra sobre las ventas brutas. O sea, si una empresa vende 100.000, tú le pones Ya. un royalty de 10, te tiene que pagar 10 a ti. Ese es un royalty, sobre Ya. las ventas brutas. Aquí todo lo que se ha hecho son impuestos a la utilidad y se han disfrazado de royalty. Eso es una gran mentira y pagan muy poco por esos royalties. Lo que sí, si tú ahora, en este momento, colocas un royalty, el TPP-11 te permite demandar a Chile y cobrarle más plata de los beneficios que tiene. Es un mecanismo medio complejo, pero en eso se resume. O sea, salimos perjudicados como nación. Pero todas las naciones que han firmado el TPP-11 están perjudicadas, pues, No, claramente. porque no pueden, o sea, te quita soberanía, no puedes hacer políticas públicas, no solo de la minería, sino que de nada, porque te demandan, incluso con políticas medioambientales. Si tú demandas a una empresa, por ejemplo, una minera que está contaminando, la demanda, o sea, tú la cierras, suponte. Ya. Ella te va a demandar y te va a cobrar las utilidades que ella se imagina que va a tener a futuro. Que podría haber tenido durante el Claro. tiempo que la mantuviste cerrada. Durante todo O el sea, tiempo. es escandaloso. No, es escandaloso. Y además los tribunales, no son tribunales de Chile los que dicen si además está bien, sino que son tribunales básicamente nombrados por el Banco Central, por el Banco Internacional, por el Banco Mundial. Al Banco Mundial, El sí, Banco al Mundial. Banco Mundial. Oye, mira, tengo otra pregunta para ti. Esa es la dificultad que tenemos en este minuto, pero ¿qué medidas concretas serían necesarias hoy Hoy, para recuperar el control y los beneficios del cobre a favor de, bueno, del Estado obviamente y de nuestra ciudadanía, porque hay muchos temas que están pendientes? muchos. Y Salud, educación, pensiones. yo te digo que es falta de voluntad. Ustedes van a ver por qué. En Chile existió una ley reservada al cobre que pasaba el dinero a las Fuerzas Armadas. Esa ley se modificó y dejó un fondo que no se está asignado a nada, que es el 25%. Ese fondo quedó en el Tesoro Público. Ese fondo actualmente es de 2.564 millones de dólares, actualizado al 2025. Eso equivale a 10 hospitales de alta complejidad, 10 hospitales. O sea, ese poquito que hay ahí, porque eso es lo mínimo que ha generado la minería, un 25% de un porcentaje. Bueno, Ups. esa es la primera medida que se debería tomar, ocupar ese fondo para financiar salud, educación y pensiones, que es lo que son la seguridad social, de lo que estamos hablando finalmente. Claramente, claramente. Pero Y hay vivienda, una obviamente. cosa más escandalosa, Rosario. Allende creó una institución que se llama Cochilco.
Cochilco. Cochilco, que es la empresa... ¿Qué es Cochilco? Cochilco es la Corporación Chilena del Cobre, Ya, que ¿y tiene qué la hace? función de fiscalizar y auditar a las empresas mineras. Resulta de que una buena fiscalización y auditoría de las empresas transnacionales no le hubiese permitido falsear las utilidades. Hubiesen tenido que declararlas, porque cuando tú auditas algo es muy fácil decir cuánto vale un producto, un costo o cuánto se vende el cobre. En ese escenario, estas empresas hubiesen tenido que pagar el 42% de sus utilidades reales. ¿Tú sabes lo que significa eso en dinero? O sea, disculpa, deja que te pregunte. O sea, esta entidad llamada Cochilco, si estuviera auditando, estuviera haciendo la pega, porque existe todavía, ¿no? Sí, existe. No hace la pega. Tiene poca, está muy reducida y generalmente se dedican a auditar a las empresas estatales Ya, y no a las y empresas no a las extranjeras. empresas extranjeras. O sea, lo que tú me dices en definitiva, de que si Cochilco hiciera bien su pega, podríamos obtener más utilidades. O sea, las empresas transnacionales tendrían que declarar sus utilidades reales. Ya, No, perfecto. no podrían hacer estos mecanismos de transferir utilidades a paraísos fiscales. Yo tengo un cálculo aquí, que lo hice en base a varios datos que se dan, que si las empresas pagaran anualmente el 42% de las utilidades, ¿Ya? esto significaría 250.000 millones de dólares anuales para Chile. Eso significa 110 hospitales anuales que podríamos construir, 110 hospitales de alta complejidad. Ya, ¿Ah? entiendo. Y 200.000 casas de FL2, 200.000 casas anuales, estamos hablando, no estamos hablando en un periodo, todos los Al años. año. Al año. O sea, tendríamos resuelto el tema de la vivienda. O sea, cada chileno tendría una vivienda. Y un DFL2, tú conoces un DFL2, son viviendas bastante cómodas. ¿Qué significa el FL2 para nuestro... Es un decreto con fuerza de ley que establece, por ejemplo, un departamento o una casa que tenga 3 dormitorios, 2 baños y, bueno, living, comedor, cae dentro de esa clasificación. Ya, O sea, no perfecto. son las casas que construyen ahora a la gente, digamos, que son casas insalubres a veces o muy pequeñas. Estos son departamentos bastante cómodos y, ¿Y que tiene un metraje cuadrado claro, que tiene establecido? hasta 100 metros Porque yo cuadrados. sé que el Claro. metraje ahora es ínfimo, es mínimo. Es ínfimo, pero el DFL2 te permite hasta 100 metros cuadrados construidos entrar en esa clasificación. O sea, una buena vivienda, O sea, cómoda. una vivienda, yo te digo, yo no vivo en una vivienda así, pues decía. Claro. O sea, nos han saqueado demasiado, bueno, y algo parecido están haciendo ahora con el litio. Claro, o sea, mira, fíjate que aquí estamos hablando del cobre porque es un tesoro muy grande, pero Y Allende, además, disculpa, deja hacer una precisión, y estamos hablando del cobre porque fue uno de los mayores logros de entrada que tuvo el presidente Allende. o sea, Estamos cumpliendo 55 años, estamos a 2 días nomás desde que se ratificó claro, como presidente. o sea, Por eso estamos hablando del cobre hoy día. por supuesto, pero yo te digo que hasta ahora nosotros estamos recibiendo beneficios de esa medida porque Codelco todavía existe, aunque lo han ido privatizando de a poco, pero todavía existe. Podríamos recuperarla también. Pero te digo que esto no es solamente el cobre. Allende no nacionalizó exclusivamente las minas de cobre. Él nacionalizó toda la minería chilena. O sea, bajo ese régimen, el litio seguiría siendo chileno. Y podríamos ser la empresa nacional del litio y sería nuestro. Porque esos son O todos. sea, sería el Estado, dices tú. El Estado manejaría los recursos que nosotros tenemos. El litio, que ahora tú sabes que se le dio a la familia Ponce Lerú, Sí, que es un sí, consorcio, sí. él era yerno de Pinochet, Sí, y le sí. dieron una concesión. El esposo de la hija de claro, Pinochet. le dieron una concesión de 30 años, o sea, además con una contaminación enorme de las napas del Salar de Atacama. O sea, aquí uno puede conversar muchas cosas, pero estamos centrándonos en lo que significó la desnacionalización del cobre y para que Mm. entendamos todo, esto yo creo que debería ser manejado por cada uno de los chilenos. Yo creo que
si sabemos esto, estaríamos en la calle, en la moneda, pidiendo la renacionalización. Exacto. Bueno, y nada se ha logrado si no salimos a las calles, Nada, si o no sea, reclamamos, si no, y nada se no va a hacemos lograr. fuerza, Nada digamos. se va a lograr. Exacto. Bueno, es por eso es tan importante para nosotros como programa ir aclarando estas situaciones, porque las nuevas generaciones hay mucho que desconocen y este sistema macabro se dedica a sacar la educación y bombardearnos con tonteras, como por ejemplo los reality, la televisión hoy día no cumple una labor educativa, ni siquiera tenemos un canal estatal que se dedique a lo que se debe dedicar. Claro. Y a la juventud en realidad no le interesa porque se metió el reggaetón, se metieron los reality, se han entrado con fuerza nuevamente las teleseries, es El un fútbol. bombardeo impresionante y claramente el fútbol. El fútbol. Entonces estas cosas no se tocan y este medio que es alternativo y que es popular tiene el deber de informar y de educar a nuestros vecinos y vecinas. Claro, mira, por eso que yo me siento tan cómodo aquí. Ahí está la foto de Salvador Allende. Está Sí. Nuestros televidentes no la ven. no la ven, pero, o sea, yo las veo, entonces es como una inspiración. Exacto. Yo siempre he dicho que Salvador Allende fue el mejor presidente que tuvo Chile. No hay otro que haya hecho lo que hizo Salvador Allende. ¿En cuántos años? De 70 a 73. Poquísimo. En To- 3 años claro. logró mucho. Tocó tanto los intereses de las transnacionales y que siempre han tenido el ojo puesto en la minería chilena, que al final, ¿cuánto se llama? Ellos organizaron el golpe desde antes que saliera Allende. Porque hay una cosa muy curiosa. Sí, es curioso que lo digas. ¿En qué te sustentas al decir aquello? Mira, yo te digo lo siguiente, cuando Allende nacionaliza, él nacionaliza la producción de cobre, lo que se llama en minería la explotación de las minas. Pero no sé por qué razón no nacionalizó la búsqueda del cobre, que se llama la exploración. Ya Y entiendo. las grandes mineras siguieron explorando en Chile. Siguieron explorando, siguieron buscando cobre. Si a mí no me van a dejar explotar, porque como tú lo dijiste, esta nacionalización significaba que nunca más podían explotar en Chile empresas no chilenas. ¿Ya? Ya. Entonces, si yo sigo explorando, si sigo buscando cobre, es porque yo sé que eso en algún momento se va a devolver. Qué Y increíble. entonces ya estaba programado y lo sabemos, ya han habido muchas desclasificaciones, que el golpe ya se estaba planificando antes de que saliera Allende. Porque ya habían estadísticas, ellos miden y sabían que Allende iba a triunfar. Entonces empezaron a ver cómo recuperaban este tesoro. Si imagínate el tesoro este, ¿qué es lo que significa? Tener el 40% o 50% de las reservas de cobre mundial. O sea, es un país chiquitito que tiene la mitad del cobre del mundo. Impresionante. O sea, era muy visionaria la postura de Salvador Allende entonces. Bueno, tú sabes Bueno, que él empezó a trabajar en esto de mucho tiempo antes, y eso fue el final. Él cuando era senador sí, empezó a sí. trabajar el tema de la nacionalización del cobre. O sea que podríamos decir que si recuperamos con una recuperación plena del cobre, o sea, podríamos tener resuelto salud, vivienda, educación y pensiones, que las pensiones son paupérrimas en este minuto para nuestros viejos. Y O me sea, lo dice a mí. de hecho, bueno, tú eres pensionado. Tú también, pues, Sí, yo soy pensionada también, sin embargo. Por eso estamos aquí, pues no más AFP. Claramente, o sea, pero a lo que yo apuntaba es que tú tuviste la oportunidad de trabajar en una empresa en donde había mucho flujo, ¿no? Entonces Claro. tú veías y tenías además, me imagino, un sueldo constante que era más o menos importante y que te permitía vivir tranquilamente. Así es. Y hoy día tú que te pensionas, o sea, debe ser, pero No. abismante. Bueno, hay que adaptarse. O sea, afortunadamente yo vengo de una familia de clase media baja, así que sé vivir, digamos, con menos de lo que afortunadamente con el esfuerzo de ellos, de mis padres, puedo obtener.
y con Allende, que me permitió educarme prácticamente gratis. Ahí yo difiero de ti, querido Ibar, porque yo no creo que debamos adaptarnos. Yo creo que hay que indignarnos, hay que salir a las calles, hay que organizarnos y hay que recuperar seguridad para Chile. No, o Yo sea, no me voy a acostumbrar nunca a vivir de la forma paupérrima que me tienen con mi pensión. no, sí, Yo ya le di a este país mi trabajo, mi juventud, mi fuerza de trabajo y ellos me sacaron de mi salario constantemente, mensualmente, una parte para entregármela el día de mañana, cuando yo ya me pensionara. Y hoy día lo que me entregan es paupérrimo. Es más, la mujer está sumamente discriminada, porque además nos dicen que jubilados, o sea, que fallecemos a los 110 años. ¿De dónde? Eso es absurdo. sí. Y lo otro es que nosotras como mujeres jubilamos a los 60 años y recién a los 65 años obtenemos la PGU, que al final es el Estado. Mira todo lo que se podría hacer con ese cobre, porque el Estado paga el 88,12% de las pensiones en este minuto. Así es. Eh, y, O sea, y, yo no es que me conforme, por algo estamos aquí y estoy llamando a que nos organicemos. Además, yo tengo contacto con algunas organizaciones que han liderado para la recuperación del cobre. Que yo lo que le pido a la gente o a los telespectadores es que difundan esto. Porque como la mayoría no nos cuentan esto, o sea, los medios oficiales nunca van a hablar de esto porque es escandaloso. O sea, es como quien dice, te están robando en tu propio patio. Te exacto, están sacando toda tu exacto. riqueza de tu patio y se la están llevando gratis. Entonces, a Chile nos están sacando toda nuestra riqueza y ahora estamos con el litio, que para allá vamos si sigue la ley de concesiones plenas. Entonces, mi propuesta es la misma tuya, es organicémonos, salgamos a la calle y pidamos la recuperación del cobre. Pero te voy a decir, Rosario, que si solamente, porque para hacer la renacionalización hay que cambiar la constitución y hay que eliminar los tratados de libre comercio, y sobre todo el TPP-11. Que eso tiene un proceso, no es de aquí al gobierno que viene, ¿no es cierto? No es de aquel. Pero sí, si el gobierno que viene puede fortalecer a Cochilco para que realmente paguen el 42% de las utilidades. Con ese dinero alcanza de sobra para financiar el proyecto que tiene Noma AFP. Y ni siquiera en el plazo que se está dando Noma AFP, porque con ese dinero podría hacerse inmediatamente con la primera recepción de utilidades de las empresas mineras. Entonces, esta cosa, yo digo, esta cosa a nosotros los chilenos debería indignarnos y deberíamos de salir mañana a la moneda y decir, oiga, ya pues, póngase, fortalezca Cochilco, haga que Cochilco fiscalice a las mineras y haga que nos paguen el 42% real, no estas utilidades ficticias que declaran y que al final no pagan nada, po. No pagan muy poco, sino que no pagan nada, pero pagan una miseria para nuestras necesidades sociales. Me queda sumamente claro, querido Ibar, tu postura. O sea, la verdad es que yo de pronto soy muy enfática porque la verdad nosotros estamos dando una lucha a la coordinadora Nomás FP hace más de 10 años y hoy día nos han engañado con una reforma que no reforma. Y que ahora en enero las personas de 82 años se van a dar cuenta, tienen unos carteles gigantes, aparecen en la televisión, porque tienen los medios, tienen todo además, van a gloriarse de la reforma, ahora que estamos a puertas de unas elecciones importantes, en donde la candidata Jara, cuando fue ministra, lo hizo pésimo con una reforma que no reforma y se van a gloria de ese logro. Y la gente le cree, es triste porque la gente le cree. Y va a ser mucho más triste en enero cuando nuestros viejos se den cuenta que no ha subido nada. O sea, hay mucha esperanza, hay sueños puestos en aquello. Y con los sueños y la esperanza de la gente, y sobre todo con la dignidad, no se juega, no se juega. Entonces el cobre es una tremenda alternativa y nada, o sea, hemos quedado muy claros y me gustaría que agregaras algo ahora
tienes 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, no sé, de libre disposición para que tú nos cuentes qué te gustaría que pasara el día de mañana, no sé, ¿qué te gustaría decir? Gracias, Rosario. Bueno, yo le quiero decir a todos los telespectadores y auditores de este programa que difundan. Por último, que se comuniquen. Obviamente aquí hay muchos términos técnicos que uno recién lo empieza a escuchar, pero que nos llamen, pueden llamar a Rosario, pueden llamarme directamente a mí, yo voy a dejar todos mis datos acá, para conversar en un café digamos, este saqueo que nos están haciendo. Ahora, Rosario, me va a perdonar. Yo no perdono a nadie. Yo sé que me lo dijiste, pero les tengo que contar que voy candidato a diputado por el Distrito 10 y uno de mis proyectos es volver a hacer lo que hizo Allende. Empezar en la Cámara y empezar a convencer a otros colegas para que iniciemos este proceso de recuperación del cobre. Así que, bueno, yo sé que en este medio no se puede, pero bueno, cuando uno va de candidato no se puede aguantar de repente. Y decirles además que si no salimos a la calle, si no nos organizamos socialmente, es imposible recuperar el cobre, aunque yo esté en la Cámara, porque solo no se puede hacer nada. Y con ustedes podemos recuperar esta riqueza, todo el beneficio social que significa en salud, educación, pensiones, vivienda. Salud por los hospitales, vivienda por la cantidad de casas que se pueden construir. Y Nomás AFP tiene un proyecto que es totalmente financiable con esta riqueza. Es un proyecto, y yo lo conozco gracias a Rosario, que me lo ha contado bastante bien, es un proyecto en que el Estado cubriría las pensiones o la falta de fondos que significaría asegurar una pensión de antemano a todos los chilenos. Así que, Rosario, ojalá que la gente se haya informado. Si algo no se entendió, pueden hacer preguntas, creo, por las redes sociales. Sí, claro. Se pueden hacer preguntas por las redes sociales. Bueno, después de este chapazón, que no me lo esperaba, decir de todas maneras que la coordinadora, la coordinadora no solamente su proyecto se basa en que el Estado dé las pensiones, sino que es tripartito, ¿ya? Entonces una parte la pone el trabajador, la otra parte la pone el empresario y la otra parte el Estado. Es un sistema tripartito, ¿ya? Así que sería, bueno, obviamente de gran ayuda. Estaría financiado por parte del Estado. Y como siempre, quisiera darle mi saludo, ¿ya? Queremos mandar un gran saludo a nuestros amigos de GeoBronce, especialistas en trofeos, medallas, piochas, llaveros e insignias personalizadas de primera calidad. Y atención, si contactan a GeoBronce y nos mencionan, ¿cierto? Y dicen que van de parte de nuestro programa Conversemos de Seguridad Social, señal 3 La Victoria, obtendrán un descuento bastante especial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Conversemos de Seguridad Social. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.